Hoy en Planeta Tierra, los corales, guardianes de las costas, la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico del océano están desapareciendo a nivel mundial. El cambio climático ha blanqueado el 84% de estos ecosistemas vitales para el planeta. A pesar de los desafíos, existen avances en restauración. Lo que hacemos es cortar ese tiempo, reducir ese tiempo más o menos a la mitad. En Australia cultivan fragmentos de corales que luego trasplantan a arrecifes dañados para ayudar a restaurar el equilibrio ecológico. Y descubrimientos que brindan esperanza. En las costas chilenas descubren el hidrocoral rojo más austral y en aguas más superficiales del mundo. En las profundidades del mar Galápagos, un coral solitario endémico de la región, que se creía extinto, ha sido descubierto tras más de 2 décadas. Hoy visitamos el coral más grande del mundo, un ecosistema lleno de vida que podría revelar secretos clave sobre la historia y salud de los océanos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Ahora Planeta Tierra, el único programa medioambiental de la televisión en español en Estados Unidos. A simple vista parecen rocas de colores o plantas, pero los corales son en realidad animales y son tan complejos como el propio océano. En las profundidades del mar hay corales blandos y corales duros. Los corales blandos carecen de esqueleto rígido, son flexibles y a menudo se parecen a plantas y a árboles. Albergan una gran biodiversidad marina y brindan refugio y alimento a muchas especies. Tanto los corales blandos como los duros están compuestos por pólipos, pequeños animales invertebrados con forma de copa y un cuerpo blando. Los corales duros conforman el lecho marino y son capaces de extraer el calcio disuelto del agua de mar y luego lo secretan para formar su estructura esquelética. Solo la delgada capa de la superficie corresponde al coral vivo. La masa subyacente es el esqueleto de carbono que crece con el tiempo, añadiendo capas sobre capas. Esta acumulación de esqueletos a lo largo de millones de años forma la estructura de los arrecifes de coral. Y es que los arrecifes de coral son como las selvas del mar. Son conocidos por su belleza natural, pero realmente son vitales para la salud del océano. Son hogar de más del 30% de todos los animales del mar. Proveen alimentación para más de 500 millones de personas en el mundo. Los arrecifes son la primera línea de defensa contra las inundaciones, las tormentas y los huracanes en las ciudades costeras y traen ingresos millonarios al turismo y materia prima para la fabricación de medicamentos. Cuando la temperatura del océano aumenta, los corales se estresan y expulsan el alga que los mantiene con vida. Cuando un arrecife de coral se muere, el 90% de la vida marina alrededor desaparece. Los arrecifes de coral son responsables de generar una parte importante del oxígeno del que dependemos. Mediante la fotosíntesis, los corales y las algas transforman el dióxido de carbono en oxígeno y crean un vibrante oasis submarino. Los corales también son cruciales para la salud humana. Debido a su biología y entorno, poseen una variedad de compuestos químicos que tienen propiedades antibióticas, antivirales y también antiinflamatorias. Diversos compuestos derivados de los corales han mostrado actividad anticancerígena, con estudios que exploran su potencial en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, incluyendo cáncer de la piel, leucemia y cáncer de colon. También se están investigando para tratar enfermedades cardíacas, problemas neurológicos y para desarrollar relajantes musculares. La Gran Barrera de Coral, frente a la costa de Queensland, en Australia, es el sistema coralino más extenso del mundo, con unos 3.000 arrecifes individuales y más de 900 islas. Se formó hace 20.000 años en las costas de Australia. Es una inmensa pared submarina del tamaño de Italia. La Gran Barrera de Coral es una de las maravillas naturales del planeta. John se sumerge para documentar cómo están las guarderías de corales que ellos mismos sembraron. En Australia, los científicos se han convertido en los jardineros del mar. It's a bit like gardening on land, but it's underwater, so it's a little bit more difficult. Recolectan los pedazos de corales rotos, luego los siembran como si fueran plantas en estas inmensas mallas bajo el agua.
Allí los cuidan y los mantienen hasta que están grandes y fuertes. En pocos meses, las guarderías se llenan de peces, color y vida. Es entonces cuando los trasplantan a los arrecifes de coral. Para Andrea, una bióloga marina mexicana, el trabajo que realizan es esencial para la supervivencia de los corales. Lo que hacemos es cortar ese tiempo, reducir ese tiempo más o menos a la mitad. Hemos tenido colonias que plantamos desde fragmento y en 3 años esta colonia empieza a ser parte del desove masivo de coral y empieza a liberar huevos y esperma al agua. Algo vital, ya que aquí la crisis climática es evidente. La Gran Barrera de Coral ha sufrido 5 episodios de blanqueamiento de corales en 8 años. Con esta tendencia de calentamiento, estamos preocupados que en los siguientes años, inclusive en la siguiente década o 2 décadas, todos los años haya blanqueamiento de coral y esto no permita que haya suficiente recuperación entre año y año. De hecho, eso es lo que está pasando, ¿no? Los blanqueamientos se están dando cada vez más cerca. La Gran Barrera de Coral es hogar de miles de especies, 1.500 tipos de peces y 30 tipos de delfines y ballenas. Animales de todas partes del mundo viajan hasta aquí para tener sus crías. En el arrecife forman relaciones importantes y viven en perfecta armonía. Más de 125 especies de tiburones y rayas. También hacen parte del programa global Ojos en el Arrecife, que a diario monitorea la salud de los corales y retiran especies que les pueden hacer daño, como este caracol que se alimenta de coral. Recopilan datos e información esencial para los científicos en el Instituto Australiano de Ciencias Marinas. Aquí, en el laboratorio marino más sofisticado del planeta, los investigadores buscan crear una nueva raza de supercoral que sea resistente al calor. We continue to work in this space to look at thermally adapted Symbiodinium that live inside the coral, but also to breed corals that are thermally adapted and able to live in a warmer ocean. En un planeta cada vez más caliente, es una carrera contra el tiempo. Proteger la Gran Barrera de Coral no es solo preservar un hermoso paisaje, es defender un hábitat vital para miles de especies, un escudo natural contra las tormentas y una fuente de sustento para comunidades enteras. ¿Cuál es la principal amenaza para los corales en este momento? Bueno, la principal amenaza es definitivamente el cambio climático. Los corales no se adaptan al rápido aumento en la temperatura del mar. Por eso aquí, en el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, los científicos trabajan para crear una super raza de coral que sea resistente a los cambios de temperatura. We are focused on breeding corals or propagating corals onto the reef that may be able to better cope with these warming temperatures. Se sumergen en el arrecife y toman muestras de los corales que han sobrevivido las olas marinas de calor. Luego, con la ayuda de la tecnología, los reproducen en el laboratorio. Some of the corals we have in here are corals that we have bred to make them more heat tolerant. And we're now looking at how they can then grow and reproduce and whether the next generation is also more heat tolerant. Estos supercorales serán transferidos a lugares estratégicos del arrecife para que comiencen a repoblarlo. ¿Le preocupan los corales en Australia y en el mundo? We're very concerned about the likely temperatures that the reefs here in Australia will experience and the likelihood of a very extensive and severe bleaching event with subsequent coral mortality. Después de la crisis climática y los huracanes, el peligro viene directamente de un residente del arrecife. Las estrellas de mar corona de espinas son una gran amenaza para la mayoría de los arrecifes coralinos en el Pacífico y sobre todo en la Gran Barrera. Con 21 brazos y cientos de espinas venenosas, la estrella de mar corona de espinas tiene un apetito voraz por los corales. ¿Qué tanto pueden llegar a crecer? Esta es más o menos, la mayoría de los adultos son más o menos de tamaño, pero incluso pueden tener ya pueden llegar a crecer hasta 80 centímetros en diámetro, que sería más o menos algo así. Gigante. Sí. Cada una es capaz de devorar 10 metros de coral al año. Pero como todo en la naturaleza, la estrella también tiene un depredador, el caracol tritón. Y en este laboratorio investigan la posibilidad de recrear su esencia. Si nosotros logramos
sintetizar esos químicos, sintetizar ese olor, crear ese olor a tritón, es una cosa que podemos usar para espantar a las estrellas de mar de los arrecifes, por ejemplo. En la era de la crisis climática no es suficiente la conservación. Los científicos dicen que tendremos que ayudar a la naturaleza con tecnología, innovación y, sobre todo, limitando a cero las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento del planeta, para que tesoros naturales como este sobrevivan. Este verano, la Gran Barrera de Coral sufrió el peor blanqueamiento desde que se tenga registro. Y para hablarnos sobre la importancia que esto tiene en la vida de millones de criaturas del mar y en la salud del océano, hacemos contacto con el doctor Manuel González Rivero, científico del Instituto Australiano de Ciencias Marinas. Gracias por acompañarnos, doctor. Cuéntenos por qué ocurren estos blanqueamientos de coral y por qué están aumentando. Hola Vanessa, gracias por la oportunidad de unirme al canal. Es una pregunta muy interesante. La razón por la cual ocurre el blanqueamiento de coral es porque la temperatura incrementa de tal manera que el arrecife o los corales que viven en el arrecife no pueden sostener la relación simbiótica que existe con las algas que le dan el color a los arrecifes. Cuando la temperatura incrementa, las algas son expulsadas del tejido y lo que vemos son corales completamente blanqueados, sin color, que no tienen mucha capacidad de alimentarse. La razón por la cual esto ha incrementado en el tiempo es básicamente por el incremento de las emisiones de carbono en la atmósfera, por nuestras propias actividades en el desarrollo industrial, que han llevado a niveles elevados de carbono que causan el incremento de temperaturas, no solamente de la atmósfera, pero también del océano. ¿Por qué es tan devastador el blanqueamiento para los arrecifes de coral y los ecosistemas marinos? Bueno, los arrecifes en general son ecosistemas que nada más cubren 1% del mundo, pero alrededor de 1 billón de personas dependen de los arrecifes. Los arrecifes proveen sustento en términos de proteínas, de alimentos para muchas poblaciones en el mundo y también protecciones a nivel de costas. Los arrecifes funcionan como una barrera para prevenir el efecto de los huracanes y el oleaje en las costas. Sin los arrecifes realmente no podemos sobrevivir como humanidad, son esenciales. Y en el caso de la Gran Barrera es uno de los sistemas arrecifales más grandes del mundo y que tiene una de las diversidades más altas del mundo. Es parte de un sistema arrecifal que tiene además identidades culturales para los aborígenes de Australia y que presenta una historia acumulada de la humanidad. Y además de eso, es el patrimonio mundial de la humanidad, uno de los arrecifes quizás mejor protegidos en el mundo y de los que sabemos realmente tenemos una historia de conocimiento que nos ayuda a entender hacia dónde van los arrecifes en el mundo. Lo que pasa en la Gran Barrera refleja mucho lo que está pasando en muchas partes del mundo. Qué importante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Vanessa, por la oportunidad. Es un placer haber estado aquí. Gracias. Igualmente, ahora volvemos a Estados Unidos para hablar de los arrecifes de coral de la Florida, que representan la tercera barrera de arrecifes más grande del mundo y se encuentran a lo largo de la costa sureste del estado, incluyendo los Cayos de la Florida. Es una carrera contra el tiempo. Los científicos de la Florida trabajan para rescatar los corales antes de que mueran por las altas temperaturas del océano. Temperaturas de 88, 89, 92 grados Fahrenheit. La temperatura ideal para los corales es de 73 a 84 grados Fahrenheit, pero en julio del 2023, un sensor de temperatura del agua en Manatee Bay registró una temperatura de más de 101 grados. Las altas temperaturas del agua causan estrés en los corales y ese estrés se manifiesta en blanqueamiento coralino. Un coral blanqueado en pocos días puede morir.
Los corales son animales, hay que entender esa parte, no son plantas, no son rocas. Se parecen a una roca y se comportan como una planta porque pueden hacer fotosíntesis a través de esas microalgas, pero son animales. Animales sumamente sensibles a los cambios de temperatura. Por su gran vulnerabilidad, la organización Coral Restoration los cultiva como si fueran jardines. Después de sacarlos del fondo marino, los corales son llevados en neveras con agua de mar a este laboratorio en los Cayos de la Florida. Uno a uno los bajan y con mucho cuidado los sumergen en estos tanques que serán su casa por los próximos meses. Como ves acá, es teniéndolas bajo condiciones controladas, de temperatura sobre todo, para evitar que en el mar se vean expuestas a unas temperaturas mucho más altas y no puedan soportarlas. Aquí alimentarán a las diminutas criaturas para mantenerlas vivas, hasta que las aguas de la Florida se enfríen nuevamente y devolverlas al océano, y finalmente trasplantarlas al arrecife. Están haciendo un trabajo maravilloso de conservación. Otros de los problemas que enfrentan los arrecifes en la Florida incluyen las aguas de lluvias que arrastran sedimentos y nutrientes. También el dragado para proyectos de mejoras de los puertos, la pesca excesiva y el directo contacto con el turismo. La contaminación por plástico también afecta negativamente los corales. Cuando los desechos plásticos flotan y se depositan sobre ellos, bloquean la luz que necesitan para sobrevivir y pueden romper sus frágiles estructuras, dificultando su crecimiento. Además, el plástico puede actuar como vector de enfermedades, aumentando la posibilidad de que se enfermen. Pero los científicos también han encontrado la forma de reproducir los corales en cuestión de meses. Este es un gran logro, ya que en la naturaleza un coral puede tardar más de 100 años en crecer y reproducirse. Aquí, ahora, lo están logrando gracias a una alianza entre la ciencia y un escultor de sirenas. Chris es un ingeniero especializado en arte y ha dedicado los últimos años de su vida a esculpir estatuas de sirenas para que sean la casa de nuevos corales que albergarán a millones de criaturas marinas. Su trabajo es esencial, ya que los corales no se están adaptando al rápido aumento en las temperaturas en el océano. Las aguas calientes hacen que se blanqueen y mueran, y con ellos el 90% de la vida marina. How long would it take for a reef to grow here in this statue? Well, actually, once these are deployed, we can put corals on them within a week, and then we monitor it, but in about a year's or 2 years' time, they start to merge together. En solo 2 años, logran lo que a la naturaleza le tomaría casi un siglo. So we've developed a technique where those corals can be grown on these special plugs, which we call coral locks, that have a threaded adapter and be put into receivers on the natural modules that we put out there. Su misión es crear 1000 esculturas de sirenas en el fondo marino de la Florida. Una vez las esculturas están listas, la organización Ocean Rescue Alliance se encarga de llevarlas al mar. We have about 70 modules and 30 mermaids. Los arrecifes de coral adquieren sus colores vibrantes gracias a las algas que crecen en su interior. Ellas utilizan el tejido coralino como refugio y en retorno les proporcionan alimento a los corales. Pero cuando los corales se estresan por las altas temperaturas, descartan las algas, quedándose blancos y vulnerables a las enfermedades y a la muerte. En las últimas décadas hemos perdido del 30 al 50% de los corales en el mundo. Por eso, el proyecto de las 1000 sirenas es tan importante. ¿Dónde estamos en este momento? Where are we right now? So we just got to the Thousand Mermaids Artificial Reef Site. It's really important for the environment. Ahora vamos a conocerlas. Ya bajo el agua, encontramos las primeras esculturas. Las sirenas, que habían sido artísticamente esculpidas, desaparecen a la vista. Están llenas de algas, corales y pequeños peces. Esta era la meta: crear una base para que nuestros corales se reproduzcan y crezcan. Our mission is to save the ocean, one reef at a time. Poco a poco, la vida marina resurge. Se regenera de una forma impresionante. Los corales crecen y vibran llenos de color. Peces de todos los tamaños encuentran refugio aquí y las sirenas se convierten en su hogar, en el océano, el gran proveedor.
Bueno, hemos hablado de que la Gran Barrera de Coral es la estructura más grande del mundo y que Florida ocupa el tercer lugar. Bueno, el segundo puesto le pertenece al sistema arrecifal mesoamericano que se extiende a lo largo de las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras. Precisamente fragmentos de la costa norte hondureña en la región del Caribe fueron cruzados con corales de Florida para crear un coral más resistente al calor, ya que las aguas de esta región de Honduras son aproximadamente 3.6 grados Fahrenheit más cálidas que en las costas floridanas. Es la primera vez que se permite la cría internacional de corales para plantarlos en arrecifes silvestres. La pérdida de los arrecifes de coral también alcanza las costas de Cuba. Allí, científicos y biólogos con técnicas de reproducción asistida similares a las que se utilizan en la medicina humana buscan repoblar estas estructuras vitales para este ecosistema marino. En las profundidades del Mar Caribe, un grupo de científicos cubanos está sembrando vida. Y lo hace a través de la reproducción asistida de corales. Básicamente lo que hacemos es colectar los gametos en medio natural de diferentes colonias. Los gametos coralinos son las células reproductoras masculinas y femeninas que liberan los corales al agua durante la reproducción sexual. Traerlos a tierra, mezclarlos en poco volumen de agua para un mayor % de fertilización y esa mezcla entonces llevada a incubadoras para que logren asentarse las larvas de corales en diferentes tipos de sustratos. Luego, las larvas son sembradas en granjas submarinas a profundidad. Ya tenemos en granja cultivados reclutas de corales de 4 años de edad que tienen un tamaño suficiente para ser trasplantados al arrecife. La labor es minuciosa y artesanal y muchas veces limitada por la falta de recursos. Sin embargo, los científicos cubanos han aprendido a suplir tecnología con ingenio, reutilizando materiales sin sacrificar el rigor científico. Logramos garantizar una fertilización notablemente mayor en comparación con el medio natural, porque en la naturaleza se tuvieran que encontrar estos gametos en la columna de agua y enfrentan diferentes amenazas como la depredación o la dispersión. Estas amenazas se suman al estrés causado por el aumento en la temperatura del mar, la acidificación del océano y la degradación del hábitat. Los arrecifes en el Caribe han sufrido últimamente varios eventos de blanqueamiento masivo, mortalidades masivas y se han perdido buena parte de las poblaciones de corales y de arrecifes en todo el Caribe. Los arrecifes de coral son esenciales. Albergan una cuarta parte de la biodiversidad marina, protegen las costas del oleaje y son fuente de alimento para millones de personas. Y ahora vamos a Ecuador, donde investigadores confirmaron la existencia y reproducción activa de un coral solitario endémico de las Islas Galápagos que se creía extinto, pero que está aferrado a los acantilados submarinos del archipiélago ecuatoriano. Yvette Machín informa. Se perdió del radar de los investigadores hace más de 2 décadas, pero hoy vuelve a asombrar a los científicos el colorido coral solitario de Wellington. La Fundación Charles Darwin reportó 250 colonias vivas en las Islas Galápagos de Isabela y Fernandina. Los investigadores creen que tras el impacto del Niño, estos corales crecieron en aguas más profundas donde encontraron temperaturas adecuadas para desarrollarse. El hallazgo es un ejemplo esperanzador de resiliencia frente al aumento de las temperaturas oceánicas. Los científicos dieron a conocer los bosques de hidrocoral rojo más austral en las aguas superficiales del mundo. Los hidrocorales pueden formar estructuras ramificadas y colonias que se asemejan a arrecifes de coral. Sin embargo, su composición y estructura son diferentes. Por ejemplo, estos hidrocorales encontrados en Chile son considerados bosques marinos, no arrecifes de coral. Ambos son importantes constructores del ecosistema, proporcionando hábitat y refugio para diversas especies y un abanico de colores en el fondo marino. Nos vamos a una pausa, pero los dejamos con la fotografía de la semana. Un primer plano de un coral rojo en el mar que revela un mosaico vivo de colores donde miles de especies encuentran su hogar. A pesar de cubrir más del 70% de la superficie terrestre, las profundidades marinas siguen siendo en gran medida desconocidas para la humanidad. Prueba de ello es el descubrimiento del coral más grande del mundo.
Esta es una expedición del equipo Pristine Seas. 18 científicos y cineastas exploraban las profundidades de las Islas Salomón. De repente encontraron lo que desde arriba parecía un barco naufragado. Nunca imaginaron que descubrirían uno de los corales más grandes del planeta, tan grande que puede verse desde el espacio. Se trata de un ejemplar de la especie Pavona clavus. Mide 104 pies de ancho y 111 de largo y está lleno de vida. El coral, al que llamaron más grande del mundo, está al suroeste del Océano Pacífico y está formado por pequeñísimos pólipos que se han multiplicado en el fondo marino por los últimos 300 años. El descubrimiento es importante porque ocurre justo cuando la Administración Oceánica Atmosférica confirmó que en el 2024 los océanos del mundo están viviendo un cuarto episodio de blanqueamiento de corales debido a las altas temperaturas del mar. Los corales son invaluables para la vida marina. Aquí habitan el 25% de todos los seres del mar. En los corales se reproducen, buscan refugio, y es por eso que es vital cumplir con lo acordado en la Cumbre de la Biodiversidad. Proteger el 30% del océano para el 2030, para que joyas marinas como esta perduren. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos vemos aquí en Ahora Planeta Tierra, en Noticias Telemundo Ahora, todos los fines de semana. Transformar el presente comienza por cuestionar cómo vivimos. La suma de pequeñas acciones individuales puede tener un gran impacto.